La alusión a la tiza, en este caso, por eso hay que ubicarse bien en el plano o nivel de la reflexión de Benjamin. Pero es bien benjaminiana. Bien benjaminiana, acá querría decir, es bien sholemniana, es bien mística. Eso quiere decir que cuando se hace alusión a la tierra, no estamos en el primer nivel de reflexión o discusión, ¿no? O sea, no se está hablando de la tierra en el sentido físico, sino de las implicaciones místicas de la tierra, ¿no? Entonces, esto se puede entender después de una reflexión, digamos, en profundidad y de largo aliento acerca de lo que está presupuesto en esto que dice, por un lado, Benjamin y por otro lado, Scholem. Al final de su vida, Scholem se pone a reflexionar en torno de muchas afirmaciones cabalísticas de los grandes estudiosos del Zohar que al principio, y él mismo reconoce, dice, yo o leía o escuchaba y lo registraba y lo ponía como, digamos, conocimiento de ellos o dichos de ellos o creencias de ellos, pero sin mucha implicación, ¿no? Pero viviendo en Israel durante mucho tiempo y habiendo tenido contacto personal o digamos existencial más que personal con algunos cabalistas así de mucho renombre. Por ejemplo, uno de ellos es el Baal Hasulam, el Ashlach. Es contemporáneo más o menos, bueno, es un poco anterior de Scholem y él lo conoció, se conocieron en vida. Según los historiadores de la Kabbalah moderna, este Ashlach es el último de los grandes cabalistas que ha sido capaz de actualizar el lenguaje oscuro o medieval, digamos, o tradicional de la Kabbalah a la comprensión contemporánea. Entonces, cuando Scholem se da cuenta de eso, entonces empieza recién a tomar en serio, pues al final de su vida, digamos los 10 últimos años de su vida, recién empieza a reflexionar en torno a lo que de verdad está contenido en las implicaciones de este tipo de afirmaciones como la alusión a la tierra. Por ejemplo, la Tika Kadisha, que se podría traducir como la antigüedad sagrada, en relación a esta afirmación que dice de que los justos heredarán la tierra. Y esto se me aclaró estando acá. A propósito de un poco la enfermedad que tengo y a propósito de los constantes diálogos que estoy teniendo con muchos amautas, ¿no? Entonces, bueno, habíamos dicho nosotros de que todo lo que existe en el universo tiene hasta en el momento más minúsculo, por decir. Se puede llamar átomo o las partes más minúsculas del átomo, ¿no? Todo lo que sí que existe en el momento más singular, por decir, más pequeño, contiene siempre su momento o su carga informativa, sea como conocimiento o información, y a veces decíamos sabiduría, pero también su momento o carga energética. En el lenguaje contemporáneo sería su momento eléctrico y su momento magnético, ¿no? Entonces, y habíamos dicho de que el cerebro humano estaba constituido de modo material. Esto quiere decir que el conocimiento de los grandes sabios, ¿no? En este caso de los justos, ¿no? No era un mero conocimiento, inclusive había cierto tipo de conocimientos que ellos nunca los transmitían. ¿Por qué?
dudaban de que sus generaciones estuviesen a la altura, inclusive sus alumnos estuviesen a la altura de la comprensión de lo que ellos habían descubierto. Pero como conocimiento, de modo material, estaba en el cerebro y también en muchas de las partículas o células, digamos, de su corporalidad. Si somos consecuentes con esta afirmación, voy a poner ejemplo de Marx, ¿no? Para nosotros uno de los grandes justos. Pero también podemos poner el ejemplo de los grandes profetas de la antigüedad o de los grandes hombres sagrados de la antigüedad, de cualquier cultura, ¿no? Pero voy a poner el ejemplo de Marx, que es el que nos toca a nosotros, ¿no? Marx al final de su vida se da cuenta que nadie le ha entendido, ni sus yernos, ¿no? Ni sus yernos. Había no me acuerdo en este momento, Lasalle, ¿no? Lasalle era un burguesito que se daba el lujo de poder ir a visitar a Marx el rato que le daba la gana, porque tenía dinero, ¿no? Entonces, esto lo sabemos por las cartas. A Marx le interesaba la relación con Lasalle, porque él tenía un gran liderazgo entre los obreros, por un lado alemanes y por otro lado franceses. Entonces, Lasalle le hacía preguntas y le decía, maestro, tengo esta duda, enséñeme, explíqueme todo. Y Marx, todo paciente, buen tipo, buen chavo, buena onda, y se quedaba a veces días en su casa, y hasta en las cartas se puede ver que se comía la ración de ellos, por decir, porque era medio glotón Lasalle. Entonces, Marx le explicaba, le enseñaba, todo así, pero así pacientemente. O sea, Marx le daba clases personales. No le daba clases en una aula en general a todos, sino le daba clases personales. Y al final de su vida, Marx se da cuenta por el tipo de pronunciamientos que él hace, el tipo de discursos que él hace, que no entendió un pito. O digamos, como diríamos entre nosotros, no entendió un carajo. ¿Sí? Marx se da cuenta de eso, ¿no? Y algunos puntos complicados, complejos, por ejemplo, como la teoría del fetichismo, Engels tampoco entendió, ¿no? Entonces, bueno, Marx se muere. Él se da cuenta que su generación no lo entendió. Entonces, escribió para generaciones posteriores, pero tampoco para la generación inmediata, digamos, de la década del 90 o las primeras décadas de este siglo, ¿no? ¿Qué pasa con ese conocimiento? ¿No? Entonces, ya hemos dicho, el conocimiento no solamente de Marx, sino de cualquier ser humano, está en el cerebro. Entonces, cuando la Biblia dice los justos heredarán la tierra, y esta es la interpretación cabalística, digamos, que está registrado por Scholler. Pero no, bueno, yo no estoy diciendo en mis palabras, lo estoy diciendo, digamos, en clave amáutica, por decir, o andino-amazónica. No estoy diciendo en clave ptolemiana o cabalística judía. Quiere decir que la tierra se abre, se prepara para recibir a estos grandes justos. Hace la tierra de que el conocimiento de estos justos que está en su corporalidad se vuelva Pachamama, se vuelva naturaleza. O sea, no se pierde. Y está en la tierra. O sea, el conocimiento de Marx no se ha perdido, está en la Pachamama, está en la tierra. Pero no solamente de él, sino, digamos, Scholle, ¿cómo se llama? Benjamin, Bloch, del Che Guevara, por decir, ¿no? Artigas, Simón Bolívar. O sea, los justos, el conocimiento de los justos se ha vuelto Pachamama, está en la tierra. Si vemos desde esta perspectiva, la tierra ya no es una mera tierra. No sé si se entiende esto que estoy diciendo, ¿no? La tierra ahora, porque dice la Biblia, ¿no? Pero ahora no estoy diciendo, dice el gran conocimiento místico semita,
No, no estoy diciendo. Eso dicen todos los grandes sabios de las grandes culturas. Por eso, por ejemplo, todas las religiones del Medio Oriente no conciben a la tierra como Pachamama, ¿no? E inclusive, digamos, los hindúes. Pero digamos aquí en el mundo andino y la tierra es literal Pachamama, es literal sujeto, porque también tiene ese conocimiento. Todos los justos heredarán la tierra, ¿no? El conocimiento de los justos se vuelve un patrimonio de la Pachamama, de la tierra. Está ahí. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que sea el conocimiento místico no está solamente en los cielos, sino que está también en la tierra. O sea, lo místico misterioso no es solamente el universo celeste, por decir, es también el universo terrestre. Y cuando concebimos de este modo a la Pachamama, o sea, a la tierra, como la herencia de los justos, ahora sí podemos decir que estamos redimiendo o elevando en su verdadera dignidad a la tierra, porque le estamos dando un valor o un estatuto o una categoría o un nivel que no se reduce al ser mero productor de alimentos, sino que ahora también de conocimiento, a condición de que por un lado sepamos esto y por otro lado sepamos conectarnos con la dimensión cognitiva contenida en la Pachamama, que es la heredera del conocimiento de los justos. Lo que estoy diciendo se está perdiendo. Esa es la trampa del secularismo. Yo no estoy diciendo que no hay que ser secular. Siempre digo, ¿no? Es un concepto con el cual este servidor siempre se anda peleando. Porque por un lado, en parte necesitamos eso, pero por otro lado hay que tener mucho cuidado, ¿no? La palabra geografía ya tiene un montón de implicaciones, la palabra ética ya tiene sus implicaciones. El problema es cómo ponemos en suspensión esas implicaciones que no tienen que ver, digamos, con esta tradición para tener acceso directo al contenido que recién se está abriendo, ¿no? No sé si me dejo entender. Por eso, al principio, no es aconsejable traducir inmediatamente lo nuevo a un lenguaje, digamos, ya establecido o instituido. No, no estoy diciendo que no hagan esas lecturas o no hagan esas referencias. Simplemente hay que tener cuidado. Pero así como me lo has leído, para mí es una secularización en el más sentido de la palabra. En Borges yo aguas, ¿no? De muy chavo he leído cosas de Borges, pero cuanto más he ido avanzando, me he ido, ¿cómo puedo decir?, decepcionando o defraudando de Borges. Por eso digo, aguas, aguas, ¿no? O sea, con cuidado, con calma, eso nomás. Lo que dije es que, digamos, la epistemología tradicional no parte de la política. En cambio, la nuestra sí parte explícitamente de la política. Lo normal, vayan a 90% de cursos de epistemología, ni siquiera les van a hacer alusión a la política. Pero de la tradición de la cual proviene este servidor, en principio es política. Pero eso, digamos, uno que otro gato, ¿no? Más que límites, aquí habría que plantear bien el problema de la relación entre ontología y epistemología. Fíjense, este tema me apareció por primera vez el 86, 86, 96, 2006, 2016, hace 34 años. Todos nosotros, en el momento de tener alguna inquietud, alguna pregunta o cuando ingresamos en una investigación, ya tenemos una noción de la ontología, en este caso de la realidad, o si ustedes quieren, de una teoría del ser o de lo que es, ¿no? Entonces, por problemas políticos nos damos cuenta de que no hay una coherencia, una concordancia, una relación unívoca o acorde, por decir,
entre lo que en sí misma es la realidad y lo que pensábamos acerca de ella, ¿no? Entonces, por esa discordancia es que empezamos una reflexión epistemológica. Empezamos a dudar de los conceptos y categorías con los cuales nos relacionamos con eso que decimos que se llama realidad. Heidegger decía de que nosotros siempre partimos de la ontología en el sentido de que ella es fundamental y o fundante y a partir de ella deducimos todo. Levinas es el primero en decirle falso, ¿no? Cuando uno está acomodado al sistema de dominio del ser, evidentemente es así, pero cuando uno padece el dominio del ser, dice, la relación con la ontología se torna complicada. Y es por motivos éticos que no solamente desconfiamos de la ontología como fundamental, sino que la desfondamos para hacer que ella no aparezca como lo fundamental, sino como algo fundado. Y está fundado en una ética. Entonces, en términos de Levinas, a la ontología le precede siempre la ética. La ética es la fundadora o, digamos, la relación fundamental con la realidad, si estoy de acuerdo o no. La ontología es fundada. Entonces, por eso Levinas le nombra a la ética como la ciencia fundamental y no a la ontología. Nosotros no estaríamos en desacuerdo con Levinas. En parte, estamos de acuerdo con él. Sin embargo, lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. El problema es ético, sí, pero no es solamente ético. Si fuese un problema meramente existencial, bueno, es ético. Digamos, ¿en qué ética fundamentamos un tipo de visión o relación con la realidad? Entonces, como nosotros nos estamos moviendo en un plano, por un lado, político, por otro lado, científico, por otro lado, filosófico, o sea, cognitivo, porque nuestro problema no es solamente estar en desacuerdo o mostrar nuestro desacuerdo o mostrar la constitución perversa de la ontología. Nuestro problema es hacer cognoscible e inteligible, o sea, argumentable, la inconsistencia de la ontología dominante o hegemónica, para paralelamente mostrar el más allá de la ontología que se ha cerrado sobre sí misma para justificarse a sí misma, no solamente como la única, sino como la dominante, no solamente en esa época, sino en otras épocas más, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que la relación, cuando uno se mueve especialmente en relaciones de dominio, la relación con la ontología es siempre conflictiva, ¿no? En el sentido de que siempre estamos buscando qué tipo de exclusiones o negaciones o exterioridades está produciendo una comprensión de la realidad o una forma de ser de la realidad, sino que lo que es normal o general es que desde el tipo de negación que nosotros, o exclusión que nosotros, o exterioridad que nosotros existencialmente estamos padeciendo, desde ahí elaboramos un diagnóstico crítico y no meramente afirmativo, o sea, negativo y no meramente positivo de la ontología vigente. Entonces, por eso, en el ámbito de la política, de la ciencia y la filosofía, el momento epistemológico se torna relevante cuando la posición es crítica. Si la posición no es crítica, entonces, inclusive, no solamente la ética, sino en este caso, inclusive
la epistemología se puede deducir como ciencia secundaria de la ontología vigente. Entonces estamos en la página 311 del libro Iluminaciones de Benjamin. Entonces dice, la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que vivimos es la regla. Entonces, el concepto de estado de excepción, que es un concepto eminentemente político, sirve para poner en suspensión la normalidad, ¿no? Entonces, el Estado moderno, o si no, un Estado capitalista en sentido estricto, puede poner como normalidad, por ejemplo, la explotación o el dominio del trabajo infantil, femenino o explotador, digamos, del trabajo masculino, ¿no? Y eso ya es una barbaridad, por decir, pero digamos lo pueden normalizar, que es un poco lo que ha pasado con el capitalismo empezando en Inglaterra. Ahora hay hasta series muy buenas que van mostrando casi con lujo de detalles todo esto, ¿no? Y esa normalidad, cuando, por decir, digamos, hay un levantamiento que pone en cuestión esta normalidad, el Estado reacciona imponiendo un estado de excepción. Entonces, supuestamente, a las reglas de la normalidad le aparece un momento en el cual se suspenden, digamos, el derecho de todos para volver a la normalidad. Y esto correspondería, este tipo de normalidades, por ejemplo, correspondería a un estado en el cual se convierte en normal, digamos, que haya pobres o que haya gente que se muere de hambre, o como el caso de, bueno, por un lado Chile, por otro lado Colombia, ¿no? Donde encarcelar o hacer desaparecer o asesinar a líderes indígenas es prácticamente la normalidad, es lo que sucede habitual y cotidianamente, ¿no? Pero, digamos, vamos a suponer de que en defensa de esta situación, a la cual este tipo de estados quieren convertirlos en estado de normalidad, son ejecutados, por decir, o militares o policías, ¿no? Que están alterando, digamos, la normalidad, entonces pueden imponer un estado de excepción, ¿no? Entonces ahí, digamos, puede aparecer el Estado con su carácter brutal. Sin embargo, siempre ha estado en su carácter brutal, solamente que de modos apañados, por decir. No sé cómo será en sentido estricto en Colombia o en Chile, pero nosotros nos vamos enterando todos los días de lo que va pasando, digamos, con los líderes indígenas, campesinos, obreros, ¿no? Pero no sé si el pueblo como pueblo se irá enterando de eso todos los días, ¿no? Porque tienen el control hegemónico de los medios de comunicación. Tal es así que lo atroz, digamos, puede aparecer o como obnubilado, negado, o sino como, digamos, algo anormal, ¿no? Por ejemplo, acá en Bolivia, desde el día lunes se han empezado a movilizar, pero así cualquier cantidad de miles y miles de indígenas, campesinos, obreros, sectores populares y hasta estudiantes que están bloqueando las carreteras, levantando piquetes de huelga, ¿no? Pero son cientos y en general miles, o sea, y no es en un punto, es en muchos puntos de la ciudad. Frente a eso que dice el ministro del Interior, un tal Murillo, dice, no, dice, son agrupaciones de no más de 30 personas, no sé, haciéndolos aparecer como si fuese cualquier cosa. Ahora, esa es la información que información oficial, que digamos el 90
de los medios de comunicación que están en manos de la derecha van pasando todos los días. Y la gente que solamente tiene acceso a este tipo de medios de comunicación, digamos que la normalidad, pues tienden a creer, digamos, eso, ¿no? Cuando uno se pone desde la perspectiva de la tradición de los oprimidos, uno aprende, por eso dice, nos enseña, que el estado de excepción es la regla, ¿no? Es imposible que exista una forma de producción dominadora que para poder no solamente producirse a sí misma, sino reproducirse a sí misma, en el sentido de desarrollarse, que a medidas o hechos perversos, ética y moralmente hablando, ¿no? Entonces, una situación en la cual se producen atrocidades en un mundo como el moderno o el capitalista es la regla. Si esto es así, ahora dice Benjamin, estoy en la segunda línea, hemos de llegar a un concepto de la historia que le corresponda. La visión que la modernidad ha producido de la historia es esta odisea o epopeya en la cual la humanidad va de menos a más, o de peor a mejor, por decir, ¿no? Evidentemente hay luchas, evidentemente hay conflictos, pero en general no solamente se produce lo mejor, sino que en general la gente está dispuesta a ese tipo de sacrificio y lo asume, ¿no? Digamos, en última instancia, está de acuerdo, por decirlo, ¿no? Entonces, para justificar eso, y esto empieza con Hegel, por eso con Hegel hay una fundamentación filosófica de la historia. Que es uno de los mayores beneficios, digamos, que la filosofía ha prestado a la historia en la modernidad, o a la modernidad durante la historia. Y en general, todas las instituciones que están de acuerdo con esta forma de vida, no solamente presuponen, o mejor dicho, no solamente parten de esta concepción de la historia, sino que presuponen esta concepción de la historia. Como cuando se dice, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, pero se va a explotar al país, pero se van a destruir los recursos naturales, etcétera. Y dice, digamos, el neoliberal o el capitalista, pero usted no puede negar de que el PIB ha subido. Usted no puede negar de que la gente o el pueblo tiene acceso a mayores beneficios, digamos, ¿no? Usted no puede negar de que hay mejores carreteras. Usted no puede negar de que hay mejores aeropuertos. Usted no puede negar que hay mejores puertos y así sucesivamente, ¿no? O sea que un sistema de dominio produce ontológicamente una comprensión de la historia, una visión de la historia, que hace que ella aparezca con sentido, o sea, de modo racional. O sea, explotar a los más débiles, a los más pobres, o explotar a la naturaleza, tiene sentido. ¿Por qué? Porque estamos produciendo mayor ganancia. Tenemos acceso a mayores fuentes de trabajo, o si no, hay más desarrollo, y así sucesivamente, ¿no? O sea, es racional, ¿no? Entonces, es racional en el sentido de que tiene sentido, ¿no? Se lo puede justificar argumentativamente, ¿no? Esto es, la ontología cerrada, para no encerrarse sobre sí mismo, necesita tener un sentido. Y este sentido lo da la comprensión de la historia. Esto es un concepto de historia que le corresponde. A la modernidad le corresponde un concepto de historia. Y en general, ingenuamente,
Todos presuponemos eso. Por eso, en parte, voy a decir lo que quiero decir del modo más ambiguo posible, porque no encuentro palabras adecuadas como para poder decir lo que quiero decir. En general, para poder vivir nosotros en este mundo, en esta forma de vida, en general, si es que no estamos de acuerdo, tenemos que aceptar el cumplimiento de las normas que impone la normatividad institucional de un Estado o una forma de vida, ¿no? Digamos, los que quieren tener éxito en este mundo son los que, bueno, en general son acríticos, pero digamos son los más fieles cumplidores de ese tipo de normatividad, que presupone este tipo de legalidad, que a su vez presupone este tipo de sentido, concepción de lo que sea la historia, ¿no? Y por eso, digamos, estamos bien dispuestos a cumplir con todas las normas, por decir, ¿no? En cambio, cuando estamos en contra del sentido de la historia, o mejor, cuando estamos en contra de la forma de vida o de existencia que ha producido la modernidad o el capitalismo, tenemos inevitablemente que entrar en conflicto con el sentido que de historia está implícito en esta forma de vida, ¿no? Y de ahí lo que se deduce es tener otra comprensión, otra idea, otra noción, otro concepto de la historia, que provenga de la tradición de los oprimidos. Ahora, concepto, por un lado, no está formulado y por otro lado, no se lo trabaja en ninguna academia. En una que otra universidad hay uno que otro profesor que está planteando el problema, pero aparece como un caso aislado, por decir, un gato más entre muchos otros. Pero no es la regla, no es la normalidad. Y lo más probable es que, digamos, cuando hay ese tipo de inquietud en un profesor, o en dos o en tres, esa inquietud se acaba cuando el profesor se muere o sino cuando el profesor es expulsado o cesado en sus funciones, etcétera. No, no hay una tradición, pues. Por decir, pongo como ejemplo, ¿no? Entre el 2004, 2005, desde el 2003 inclusive, hasta el 2010, fue un momento glorioso de los gobiernos progresistas en América Latina. Estaba Paraguay con Lula, Uruguay con, no recuerdo el presidente, estaba Argentina con los Kirchner, Brasil con Lula, Bolivia con el Evo, Ecuador con Correa, Venezuela con Chávez, Honduras inclusive con Zelaya, Nicaragua, Cuba obviamente. Eran 10 contendientes que estaban produciendo la posibilidad de una nueva institucionalidad a partir de la cual se pueda pensar, no diré desde la tradición de los oprimidos, pero sí, digamos, desde una tradición progresista, ¿no? Que abrió espacios interesantes para la reflexión, la discusión, etcétera, ¿no? No ha pasado desde ese entonces 20 años, es menos. Y toda esa correlación se ha reducido, digamos, en el mejor de los casos, Argentina y Venezuela, ¿no? Y Argentina con muchos problemas. Hay, digamos, una rendija en el sentido benjaminiano, hay una rendija en México, ¿no? Pero digamos,
el único espacio, digamos, en el cual se podría, digamos, pensar a partir de la tradición de los oprimidos es Venezuela. Pero ustedes ya saben el tipo de ataque sistemático que está sufriendo para que esa excepción vuelva a la normalidad, o sea, a la regla, ¿no? Entonces, de ahí la dificultad, digamos, en el momento en el cual Benjamin está pensando lo que está pensando, en cuántas universidades se estaría pensando la posibilidad de llegar a un concepto de historia que provenga de la tradición de los oprimidos. Simple, en ninguna, ¿no? Entonces, él está solo al margen completamente de la academia. Y ahora es, digamos, lo que necesitamos más. Un concepto de historia que corresponda a la tradición de los oprimidos. Ojo, esto no quiere decir que estamos en contra del desarrollo, por ejemplo, ¿no? Una cosa es desarrollar el capital, o desarrollar la ciencia, o desarrollar la tecnología, y otra cosa es desarrollar al ser humano, ¿no? El problema no es entre desarrollo y no desarrollo, por decir. El problema es en conceptos de desarrollo, ¿no? ¿Qué es aquello que vamos a desarrollar? Sigo. Entonces tendremos bien claro que nuestra tarea es provocar el verdadero estado de excepción. ¿Cuál es el verdadero estado de excepción? ¿No? El que, digamos, el capitalismo y la modernidad al saqueo, a la explotación, a la negación, al, al, al colonialismo, etcétera, etcétera, al machismo, etcétera, lo hayan convertido en normalidad, ¿no? Con ello mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. Entonces, en él aparece, digamos, el enemigo de modo claro identificado en el rostro del fascismo. Mucha gente, cuando llega a esta parte, dice, sí, pues no, es contra Hitler o contra Mussolini, por decir, que era la cara del fascismo, sí, ¿no? Pero ya sabemos, a partir de la reflexión, especialmente de Hinkelhammer, de que el capitalismo, especialmente su versión neoliberal, se ha apropiado del espíritu del fascismo que apareció antes de la Segunda Guerra Mundial. No solo se apropió de ese espíritu, sino que lo proyectó o lo desarrolló a tal grado de que ahora el neoliberalismo, en su versión más desarrollada, está haciendo no lo mismo, sino peor que lo que el fascismo histórico, por decir, ha hecho en su debido tiempo, ¿no? Entonces, un lector ingenuo de Benjamin ha de identificar al fascismo con el fascismo alemán, digamos, ¿no? O español, o si no, italiano. Pero un lector mucho más atento ha de leer este fascismo en relación al presente. A propósito de esta pandemia, ¿no? De lo del COVID. Cuando aparece una que otra información a favor y o en contra, digamos, la versión institucional sería de que este es un fenómeno natural, propagado por China, ¿no? Y que en parte sería algo así como una venganza de la naturaleza. Es la versión oficial acorde, digamos, al sistema de dominio. Y la versión contraria sería de que este es un fenómeno producido, ¿no? Intencionalmente, ¿no? Por, digamos, aparecen términos de individuos, ¿no? Pero digamos, son corporaciones, grandes intereses,
los cuales, digamos, inclusive estaría atrapado al interior como promotor, digamos, la Organización Mundial de la Salud. No por casualidad estaría ahorita vetando o haciendo aparecer como pésima, digo, o dudosa, digo, a la nueva vacuna de los rusos, ¿no? El problema es, mientras van saliendo tal o cual tipo de información, esté o no corroborada empíricamente, ¿no? El problema es siempre a quién le creemos o a quién estamos dispuestos a creerles. Y en este tipo de fenómeno, en el sentido de a qué tipo de información estamos dispuestos a creer o no, lo que está presupuesto en última instancia es un concepto de historia, es una comprensión de la historia, ¿no? Uh, cuando aparecen videos que no son institucionales, digamos, proyectados por los grandes medios o las grandes corporaciones que cuestionan la versión oficial, siempre o lo hacen desaparecer o inmediatamente se ponen a desacreditarlos, ¿no? Y es lo que normalmente ha hecho, digamos, todo tipo de sistema o forma de dominio, ¿no? Entonces aparece cualquier cantidad de gente y hay mucha gente que está dispuesta a prestarle grandes servicios con su conocimiento al sistema de dominio, para que les vaya bien, pues, ¿no? Se ponen a cuestionar, se ponen a negar, se ponen a degradar ese tipo de no solamente información, sino también lo que se puede deducir de ello, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿no?, en sentido benjaminiano, pero dicho en lenguaje cubano. Los cubanos dicen, cuando se trata de los Estados Unidos, lo primero que hay que pensar es desde la podrida o desde la más podrida. O sea, desde lo peor que se les puede ocurrir a ellos. Así sea verdadero o no, ¿no? Desde ahí hay que empezar y poco a poco ir descendiendo a lo menos podrido, por decir. Entonces, yo digo algo similar en relación, digamos, a los grandes centros de poder, ya sea Europa, Estados Unidos, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el BID, la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, ¿no? Ahora los grandes millonarios como los dueños de Amazon, de la Microsoft, y hasta Fauci de Estados Unidos, ¿no? Lo que la información contrahegemónica dice de ellos, yo estoy dispuesto a pensar en eso o a creer eso, y hasta peor, porque son capaces de lo peor. Es posible que no lo estén haciendo, pero si pudiesen hacerlo, lo harían y lo harían con ganas y con gusto. Y solamente puede surgir esta sospecha, por decir, cuando uno tiene explícitamente otra visión de la historia, otra tradición que parte de los oprimidos, ¿no? Y para eso está justamente la historia, en la cual uno puede ver de que en el dominador uno no puede confiar jamás, nunca, nunca, ¿no? Y a veces el uso que de la verdad hace el dominador, por ser completamente instrumental, al final se torna dudoso, ¿no? Por eso decía hace tiempo, la modernidad europea occidental está convirtiendo a la verdad en fake. O sea, no solamente se han vuelto especialistas en la producción de fake news, sino que ahora están haciendo de la verdad fake. ¿No? Continúo. No en último término consiste la fortuna de en que sus enemigos se enfrentan a él en nombre del progreso, como si fuese una norma histórica.
para la modernidad, uno de sus grandes mitos, fíjense esta sospecha del progreso. El primero en decirlo es Benjamin. Y en Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer le dan un corpus teórico, ¿no? Y en la obra de Hinkelhammer ya tiene, digamos, un desarrollo más proyectado en el sentido de que ahora uno de los grandes mitos de la modernidad es la idea de progreso, ¿no? Que es una forma de darle sentido al ser, ¿no? Para que no esté estacionario, por decir. Que es una forma de dotarle de sentido, o sea, de racionalidad a la idea de que la historia ha producido. Él lo ha sostenido, lo sostiene y lo sigue sosteniendo, aunque se diga de izquierda. Desgraciadamente, a veces son más creyentes. Hinkelhammer tiene una palabrita bien especial. El creyente que es bien creyente. No recuerdo en este momento. Bueno, a veces el de izquierda es más creyente a los prejuicios de la modernidad que el de derecha, ¿no? Esto, por ejemplo, que se puede ver en sectores de el trotskismo acá en el sur del continente, especialmente en Bolivia. Los trotskistas son más racistas que los racistas, pero son racistas en nombre de la ciencia, en el sentido de que por la ciencia, o sea, por la modernidad, nosotros, los pueblos oprimidos, no pueden aspirar a nada que sea premoderno, o en este caso indio. Entonces, es un racismo vía una comprensión cientificista de la realidad, ¿no? Y evidentemente hablan de Marx, dice, ¿por qué Marx dice que la ciencia, el desarrollo de las fuerzas productivas, pero no tiene la más remota idea de la idea que de ciencia está desarrollando Marx, ¿no? Ellos cuando hablan de ciencia están hablando de la concepción neopositivista o popperiana de ciencia, que no tiene absolutamente nada que ver con la obra de Marx, ¿no? Y ahí, digamos, su tremenda ignorancia. Pero no es ignorancia porque no hayan leído, es ignorancia porque la comprensión que tienen de la historia obnubila completamente la posibilidad de tener una comprensión distinta del sentido de la historia, en el sentido del progreso, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, ¿no? Para este tipo de trotskista, Bolivia va a ser un país desarrollado cuando abandone completamente su posición andino-amazónica. O sea, cuando diga, no, esto no sirve para nada. Y bueno, no es solamente una posición trotskista, es una posición de muchos cataristas. O sea, no estoy diciendo indigenistas. O sea, digamos, los cataristas son el lado más duro de la posición indigenista, ¿no? Para que vean, compañeros, la complejidad del problema, ¿no? Mucha gente dice, estaba viendo el otro día un programa aquí en Telesur, sobre los racismos o etnorracismos. Entonces, una comentadora decía, no, que lo que normalmente nuestros gobiernos tienen es una visión romántica del indio. Yo no sé si los gobiernos progresistas habrían tenido eso, o si no ella tenga esa comprensión romántica, digamos, ¿no? Nada hay menos filosófico que el asombro, porque las cosas que estamos viviendo sean todavía posibles en el siglo XX. Se podría decir de que, por decir, es un poco la ilusión que ha producido la modernidad, ¿no? De que como es el estadio más superior, más desarrollado
de la humanidad. Todo aquello que se le atribuía a formas de vida o a civilizaciones premodernas, así entre comillas, a, digamos, el salvajismo o la Inquisición, ese tipo de instituciones que existían en, digamos, mundos premodernos. La explotación y misericordia, el asesinato impune, ya no estarían pasando más en la modernidad. Pero así, pero ¿cómo? No, ya somos civilizados, somos desarrollados, nos guiamos conforme a leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha gente creía imposible, aunque lo escuchaban, que en el mundo moderno, antes de la Segunda Guerra Mundial, pudiesen pasar esas cosas que supuestamente nunca más iban a pasar. Si en nada hay menos filosófico que el asombro, porque las cosas que estamos viviendo sean todavía posibles en el siglo XX. Estamos en el XXI y las cosas que están sucediendo, estamos viendo, son peores. Las guerras químicas que se habían empezado a proyectar ya en la Primera Guerra Mundial. Y que asomaban, digamos, como peligro en la Segunda Guerra Mundial, ahora es plena realidad, ¿no? Y sin disparar un tiro o un cañonazo, por decir. Sí, la forma de dominio, explotación, asesinato que ha desarrollado el capitalismo y la modernidad son tan sofisticados, ¿no? Por ejemplo, durante esta pandemia, mientras mucha gente no solamente está perdiendo el trabajo, o sea, la posibilidad de reproducir su vida, es un poco lo que dice Shakespeare, y que siempre recuerda Hinkelambre. Si me quitas los medios de subsistencia, me estás asesinando, igualito que me estás dando un tiro. O sea, en este momento no me estás dando un tiro, pero al quitarme mi fuente de trabajo es como si me estuvieses dando un tiro a mí y a mi familia, ¿no? O sea, cualquier cantidad de gente no solamente está perdiendo sus fuentes de trabajo, sino que están pauperizándose de modo sumamente acelerados. Hay miles de millonarios que siguen incrementando sus ganancias a niveles insospechados. O sea, que por decir, digamos, ¿no? Pensar en la posibilidad de que, bueno, en medio de esta pandemia, ¿no? O pandemia, como mucha gente ahora está empezando a decir. Bueno, que por lo menos los ricos, no es que pidan su riqueza, ¿no? Sino que aporten, que no diré, digamos, el 50% de las ganancias que están teniendo en este tiempo, sino, digamos, un 30%. No. A nadie se le ocurre, a ningún riquillo se le ocurre, ni a los gobiernos, digamos, como el caso de Chile, ¿no? Que quería ponerle un impuesto a los ricos para que, ¿cómo se llama? Ayuden a salvar, digamos, en algo que la gran crisis que hay. No. Nada y menos filosófico que el asombro, porque las cosas que estamos viviendo sean todavía posibles en el siglo XX. Bueno, en este caso en el siglo XXI. Y no solamente son peores, sino que van a seguir siendo peores, ¿no? En una conferencia que di en julio del año pasado en Costa Rica. Yo decía, a partir de, el filósofo se informa de los análisis más interesantes, por decir, y a partir de eso deduce algún tipo de, no diré conclusión, sino reflexión, ¿no? Entonces, yo decía de que ya estaba en marcha. Decía, no es que están pensando, no, ya efectivamente
ya los grandes poderes a nivel mundial ya están empezando a despegar políticas para suprimir a grandes cantidades de la población humana. Pero en este caso, no en general, sino fundamentalmente los pobres, ¿no? Yo decía, no están pensando cómo podrían hacer. No, ya empezaron con políticas y de labios de Christine Lagarde. Ella decía, no, hay que tener cuidado con muchos estados. Refería a las prestaciones que legalmente tienen los estados con los jubilados, ¿no? Y el seguro, la salud, etcétera, etcétera. Dicen, no, hay que tener cuidado porque están consumiendo los recursos estatales por los cuales los estados están empezando a entrar en crisis, etc. Y ella, yo no creo que tenga 25 o 30 años, ¿no? Si tiene 60 años es poquísimo, o sea que, digamos, en parte estaba dando un tiro en el pie, ¿no? Pero cuando decía eso, bueno, uno no tiene la maldad como para poder imaginar la magnitud de lo que está contenido en lo que uno dice, ¿no? Se quieren eliminar gran parte de la población mundial. De los 7.000 millones, no exagero al decir lo siguiente, de los 7.000 millones que hay ahorita oficialmente, es un poco más. Si pudiesen eliminar ahorita 3.000 millones de pobres que habitan en el planeta, lo harían sin ningún problema. Y de modo, ahora me acuerdo de la palabra de Hinckelhammer, de modo beato, son bien beatos, en el sentido de que en parte sienten culpa por lo que están haciendo, pero lo hacen, ¿no? Como un sacrificio, en el sentido de que es que no hay otra salida, ¿no? Digamos, saben de que están asesinando a miles, pero no hay de otra. Y le piden perdón a Dios, pero lo están haciendo por el bien de la humanidad, porque si no la humanidad en total se podría acabar, ¿no? Y hasta se persignan y todo. Y van el domingo donde el cura y se confiesan, ¿no? Y después de eso hacen la comunión y, bueno, siguen adelante, ¿no? De modo beatos, ¿no? Porque muchos son creyentes, ojo. Así dice Hinckley. Entonces, para no caer en la trampa de la ontología de la modernidad, de la comprensión de la modernidad, de el sentido o la racionalidad contenida en la modernidad, necesitamos otro concepto de historia. De lo contrario, vamos a seguir, no, pero ¿cómo? Si esto es lo mejor que hemos producido humanamente. O sea, otra alternativa no hay. Falso. No solamente hay otra alternativa, hay varias alternativas, ¿no? Hay varias alternativas. Y que si no optamos por estas otras alternativas, o sea, si no optamos por las comprensiones que del sentido de la historia, de la vida y de la realidad hay fácticamente en este momento en el planeta, ingenuamente vamos a seguir pensando de que las barbaridades de anteriores a la modernidad no son posibles. Pero ¿cómo el siglo XXI? No es que sean posibles todavía, no es que sigan siendo posibles, son peores. Continúo. Dice, no está al comienzo de ningún conocimiento, a no ser de que la concepción de la historia de la que procede no se sostiene. Teóricamente, argumentativamente, lógicamente se podría sostener, pero existencialmente no se sostiene. ¿No? Es como algunos, ¿cómo se llama?
contraargumentos que se hace, por ejemplo, en contra de, últimamente, ¿no? De la vacuna de los rusos, pero, digamos, he estado escuchando, viendo muchos contraargumentos al MS o CDS de un tal Andreas Kalker, con el cual mucha gente se está curando de la COVID, pero también de otro tipo de enfermedades. Dice que cura hasta cáncer. Entonces, muchas contraargumentaciones son perfectamente lógicas, ¿no? Y dicen, científicamente no se ha demostrado, ¿no? Entonces, el periodista que le está entrevistando le dice, pero hay mucha gente que se está sanando, ¿no? Dice, hasta mis familiares se han sanado. Entonces dice el científico, pero ese no es un argumento científico o no es una prueba científica, ¿no? ¿Por qué? Porque está partiendo de una comprensión teórica de que la verdad es científica, o sea, es teórica, es lógica, es argumentativa, coherente, ¿no? Aunque la realidad le contradiga. Como este ejemplo que siempre me encanta poner de el gran descubridor de es un judío sefardita, Michel de Servet se llama. Entonces, hasta antes de él, todos pensaban de que los nervios partían del corazón, ¿no? Y él descubre de que los nervios no parten del corazón, sino que parten de la parte baja del cerebro. Y desde ahí se va a todo el cuerpo. Y del corazón, en el corazón se inaugura o aparece o se bombea, digamos, la posibilidad de la circulación que de la sangre. Entonces, él va en cadáveres les muestra o los demuestra a grandes científicos de la Universidad de Salamanca y también de París. Le dice, mira, tío, voy a jalar este nervio y se va a mover ese dedo, que jala y me demuestra pues, empíricamente. Y los grandes académicos que le dicen, bueno, lo que tú dices en parte se demuestra empíricamente. Ciertamente estamos viendo todos. Pero como no dice Aristóteles, entonces debemos concluir que es falso. Entonces es una forma de decir, ¿no? Como, digamos, respecto a la vacuna rusa o si no al CDS, como no lo dice la OMS o los científicos al servicio de las grandes transnacionales, no dicen que esto sea un medicamento 100% promotor de la salud. Como no lo dicen, entonces debo deducir que es falso. Entonces, es una conclusión lógica que se deduce de un tipo de corpus teórico, pero no de la realidad. Por eso nosotros siempre decimos en sentido epistemológico, o sea, político, el criterio de verdad nuestro no proviene de la teoría, proviene de la realidad. Y en este caso, de la posibilidad de producción y reproducción de la vida, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con la producción y reproducción de la vida, de todos, no de unos cuantos, incluyendo la Pachamama y los ancestros, es verdadero, ¿no? Para el moderno es falso o mera creencia, ¿no? Según sus creencias, según sus conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora podríamos decir de que la comprensión de lo que sea de la realidad no está determinada solamente por una ontología, sino por una comprensión de la historia. Y por eso ahora también podríamos decir con Benjamin que la comprensión que tengamos o la historia tengamos es tan fundamental como la ontología o como la ética o como la epistemología, ¿no? Porque tiene que ver con el sentido. Es decir, ¿para qué vivo? ¿Para qué vamos a vivir? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? En última instancia tiene que ver con la visión de lo que sea la historia, ¿no? O sea, ¿qué es el sentido? En este caso, la racionalidad de los actos con sentido.
Por eso producir una comprensión de la historia en sentido, fíjense, parece una autocontradicción. La ontología normal dice de que la filosofía de la historia es una ciencia segunda porque se funda en una ontología, la cual es la ciencia fundamental o la disciplina fundamental de la filosofía. Ahora con Benjamin estamos diciendo que no es la ontología, es la filosofía de la historia. Ella tiene que ver con el sentido. O sea, ¿en qué sentido se mueve o se va a mover o vamos a hacer mover a la realidad? Eso quiere decir, ¿no? Y de acuerdo a eso, podemos tener o no tal o cual tipo de comprensión ontológica de lo que sea la realidad histórica. ¿No? Esto último que acabo de decir, no sé si estará dicho, como lo estoy diciendo, en la obra de Yacuría. No, yo estoy deduciendo a partir de Benjamin. Y hasta aquí la tesis octava. Por ejemplo, en la zona amazónica, acá Sudamérica, especialmente la zona amazónica venezolana, perdón, colombiana, peruana, boliviana, obviamente brasilera, ¿no? Ellos viven, experimentan existencialmente a cada momento la concepción de historia, o sea, de progreso de la modernidad. Y ellos explícitamente se oponen a eso, ¿no? Ellos tienen una comprensión existencial de la idea de progreso en la modernidad, pero del mismo modo tienen una comprensión existencial de que eso es irracional, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, quienes estamos en una posición cognitiva explícita, no solamente podemos, sino que debemos, desde esa forma de experiencia y o existencia, desarrollar los conceptos adecuados a esas formas existenciales de vida, que sería el problema del punto de vista, o sea, desde dónde nosotros producimos eso. En ese sentido, como dice Hegel, ¿no? La experiencia o la existencia o la vivencia le precede a la reflexión, al análisis o al pensamiento, ¿no? De ahí es de donde tomamos, no nos inventamos. Eso es cuando producimos conocimiento. El resto es mera repetición de argumentos o conocimientos ya establecidos, ¿cómo se llama? Difundidos. Ahora bien, conceptos como el de ontología o filosofía de la historia o epistemología, ética, etcétera, son seculares, ¿no? Pero no son solo seculares. En el sentido de que a este tipo de contenidos, de este tipo de conceptos, les podemos dar nosotros otro tipo de contenidos. Por más que un sistema de dominio quiera cerrar el sentido del contenido, quiera ontologizarlos, por decir, nosotros podemos abrirlos, no solamente desfondarlos, sino darles otro tipo de sentido y o contenido, ¿no? Para eso sirve la reflexión epistemológica. Cuando no caemos en la tentación de hacer uso de conceptos en sentido ontológico, o sea, cerrado, como si habrían sido y son de una vez y para siempre así. No, 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 no. Por ejemplo, no sé cómo será en Colombia, pero en México todavía hay universidades, especialmente de inspiración católica y hasta jesuita, ¿no? Que en sus carreras de filosofía enseñan
qué sé yo, hasta Descartes, ¿no? O sea, la historia de la filosofía es desde los griegos hasta Descartes. Después de eso ya no sirve. Kant no enseña, ¿no? Pero lo que llama la atención es que San Agustín, por ejemplo, lo toman como si fuese todo lo que él dice, como si fuese, como si hubiese sido, es y va a ser siempre así, ¿no? He tenido la oportunidad de tener algunos alumnos que hicieron licenciatura, maestría y, bueno, licenciatura, teología, evidentemente curas, licenciatura en México, maestría en España y el doctorado en Italia, ¿no? Y por casualidad, cuando estaban haciendo otro tipo de disciplinas, me tocó la posibilidad de tenerlos como alumnos, ¿no? Y al principio yo siempre los notaba así como, digamos, bien cerrados, digamos, en su posición, no de absolutamente nada, solamente escuchaban con respeto y ya. El problema era al final, ¿no? Al final del semestre o del año, ¿no? Se acercaban y decían, maestro, pero no así. Es que nosotros nos han enseñado así, que más allá de, ¿cómo se llama? San Agustín, no hay nada, ¿no? Y ahora, bueno, estamos entendiendo de que hay, pues, y no solamente hay, sino que debe haber algo nuevo. Pero digamos, hay una formación en el sentido de que especialmente esto pasa con los manualistas. Y en lengua hispana, los especialistas de los manuales son los españoles, ¿no? Enseñan conceptos como si fuesen eternos, ¿no? Esa es, digamos, la ontologización de lo ontológico, cuando se encierra el contenido de un concepto, se lo cerca de tal modo que no hay forma de transformarlo, no hay forma de cambiarlo, ¿no? Entonces, en parte también por eso nos metimos a esa tradición, para ver en qué medida se correspondía o no con las fuentes, y en este caso son las fuentes semitas, ¿no? Digamos la Biblia, etcétera, etcétera. Y pues no se corresponden en absoluto, ¿no? Y nadie le está quitando el genio a San Agustín. Es un genio, pues un genio es el primero que agarra a todo lo que se ha escrito en el mundo medieval, digamos, es un momento fundacional y lo articula en torno de, o lo fundamenta en torno de la obra de Aristóteles, que es un gran clasificador, agarra todo lo disperso y lo une en un cuerpo, le da consistencia, le da unidad. Y es lo que hizo San Agustín. Entonces, por eso, todas las posibles objeciones, él las articula y le da un sentido, ¿no? Entonces, a todas las posibles divergencias, las une o las articula en torno de un argumento. Entonces, todas las posibles objeciones desaparecen. Entonces, un poco la modernidad hace eso, ¿no? Digamos, se abre a los relativismos para dejar intacta el absolutismo de la modernidad, ¿no? Alguien me decía, me comentaba que dice que, ¿cómo se llama? Gianni Bátimo se arrepintió de su relativismo. No sé la verdad, no sé. No. Pero, digamos, su estancia no solamente en América Latina, sino en Venezuela. Y el experimentar también en él, en carne y hueso, el tipo de acoso que Estados Unidos, o sea, el imperio, le afectó, ¿no? Él estuvo presente cuando me dieron el premio Pensamiento Crítico Libertador. Y él me dijo varias veces así, hablemos, ¿no? Pero pues este servidor ya no, ya tengo otros interlocutores, ¿no? Entonces, nosotros en filosofía podemos tener la posibilidad de manejar en sentido amplio conceptos eminentemente seculares. En la dimensión política de la realidad se hace uso de ellos en sentidos muy ambiguos. Por eso hay que tener
digamos, mucho criterio como para poder discernir a qué se están refiriendo cuando están nombrando tal o cual tipo de dimensión de la realidad con tal o cual tipo de concepto. Entonces, por eso siempre digo, nunca hay que esperar peras del olmo. Ninguno de ellos dice, yo soy filósofo, o yo soy heideggeriano, o yo soy ontólogo, ¿no? O yo soy filósofo de la historia. No, no. Ellos están utilizando, digamos, palabras y conceptos de los cuales se rodean ellos como para poder decir lo que ellos quieren decir. Están también buscando inteligibilidad respecto de ese tipo de posiciones, ¿no? Entonces, la tarea de uno es aprender a discernir bien, con criterio, todo eso, ¿no? Entonces, ahí, digamos, no habría mucho problema respecto de ellos. El problema, siempre digo, somos nosotros. Nosotros somos quienes decimos que somos filósofos o cientistas y que por ello estamos obligados a hacer uso, si no estricto, por lo menos lo más claro posible, del contenido, de los conceptos a los cuales nos estamos refiriendo. Fíjense lo que voy a decir. Voy a decir una barbaridad, ojo, ¿no? Yo creo, me estoy remitiendo a mí, o sea, es una opinión, por eso estoy diciendo, yo creo que ni el interlocutor privilegiado que fue el subcomandante Marcos de los zapatistas los pudo entender desde el núcleo cultural e histórico desde el cual los zapatistas estaban haciendo política. Porque él no hizo una reflexión epistemológica, o sea, él no hizo una deconstrucción de los conceptos o de los contenidos de los conceptos con los cuales él se vinculó políticamente de ellos. Digo, con ellos, ¿no? Yo creo que ni él fue capaz de comprender la radicalidad de la comprensión que de la realidad, y en este caso de la política, estaba contenido en todo ese movimiento. Y por eso al final, digamos, ya no solo la política de los zapatistas en sentido estricto, sino los comunicados del submarcos, ¿no? Ya tenían poco que ver con la realidad, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, hacer una reflexión epistemológica tendiente a la redefinición de los conceptos para que aparezca el contenido real que está contenido como contenido en movimientos como el de los zapatistas, para nosotros es fundamental. Y él fue un interlocutor privilegiado, ¿no? Tal es así que un fenómeno político como el de AMLO, él nunca supo reconocerlo en su dimensión geopolítica, ¿no? Porque no va a aparecer, jamás va a aparecer un líder político puro, digamos, ¿no? O sea, puro, digamos, de capitalismo o de neoliberalismo, etcétera, etcétera. No, 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 no. O sea, eso de los purismos en política no funciona. Todos traemos siempre una que otra cola. El problema es, hay una metáfora muy linda en, ¿cómo se llama? En los abuelos de los pueblos, ¿no? Dice, en el caso de la pareja, ¿no? La pareja sentimental. Pero también tiene que ver con el individuo, dice. Al principio, dice, cuando somos jóvenes, dice, ¿no? Nosotros somos como las piedras que se despeñan de las nacientes de los ríos cuando surgen de las montañas. Filosos, dice, estamos dispuestos a cortar cabezas de lo que sea. Después dice, tanto rodar, los hilos se van puliendo, de tal modo de que a las yacientes del río, cuando ha dejado de ser tempestuoso o tumultuoso, cuando ya son, digamos, ríos tranquilos, llegan como piedras pulidas bien redonditas, ¿no? En general, cuando nosotros nos metemos en la política, somos como piedras estas filosas. Creemos que somos los más puros de los puros, ¿no? Los más críticos de los críticos y estamos dispuestos a cortar cabeza de quien sea.
solamente por la sabiduría, solamente cuando hemos estado metidos bien, en el óptimo sentido de la palabra, con los grandes luchadores en la lucha, al final, no, nos damos cuenta que no es nomás juzgar, ¿no? Entonces dice que llegamos como piedras redonditas, bien pulidas, ¿no? Que dan ganas de agarrarlas y llevarlas a la casa de uno hasta como adorno, ¿no? Y en todas estas discusiones que ha habido en las escuelas, inclusive que ha habido en la selva lacandona, donde invitaban a intelectuales, yo siempre estaba atento ahí leyendo qué dicen, qué no dicen. Tampoco los interlocutores privilegiados, como Luis Villoro, por ejemplo, que tuvieron, a quienes invitaban a cada rato, tampoco hubo esta reflexión epistemológica. O sea, esta otra comprensión de la historia, o digamos la claridad, o tener, digamos, la capacidad de reconocer a la Benjamin de que necesitamos no solamente otra visión, otra concepción, otro concepto de la historia, sino de la realidad, o sea, de la ontología, de la ética, etcétera, etcétera, de la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, digamos, la colonialidad del saber ha seguido funcionando de modo intacto, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que decía más o menos al principio, ¿no? El problema es aquí ver, en parte saber, comprender de qué tipo de comprensión de la realidad, y en este caso de la historia, nosotros estamos partiendo, ¿no? Entonces, Benjamín parte explícitamente de la tradición de los oprimidos de su tiempo, ¿no? Que en parte son los judíos, ¿no? Pero digamos son los oprimidos occidentales, por decir. Y nosotros estamos partiendo de otro tipo de oprimidos, de otro tipo de negados, de otro tipo de exterioridad, ¿no? A ver, cuando hablamos ahora de los oprimidos, podemos decir de que no se trata de partir de los oprimidos ontológicos. Por ejemplo, no creo estar forzando el argumento, pero va más o menos por ahí. Cuando Marx parte del oprimido como, o del proletariado como el oprimido, ¿no? Él, para eso está las redacciones del Capital, él nunca piensa que es la única forma de opresión, sino que en ese momento histórico, ese tipo de oprimido aparece como el oprimido privilegiado en el sentido de que en él se están concentrando todas las formas de opresión, pero él no lo ontologiza. Quien ontologiza posteriormente son los marxistas, después de eso los socialistas y después de eso los izquierdistas, en el sentido de que el oprimido por excelencia es el obrero. Entonces, todo tipo de pensamiento crítico puede provenir solo, única y exclusivamente de los obreros. Falso, ¿no? Entonces, ahora nosotros estamos partiendo de otro tipo de oprimidos en los cuales se concentran ahora todas las formas de opresión. Cuando partimos de este otro tipo de oprimido, ¿no? En el cual se concentran de modo agudo todas las formas de opresión, que, digamos en Chile, ¿no? El gobierno de Piñera, bueno, no es el gobierno de Piñera, es la oligarquía chilena, ¿no? Porque con Bachelet ha sido casi igual, ¿no? Estaba viendo un video en el cual a la Bachelet en Europa la estaban increpando ahí en la calle y la tonta esta no sabía qué decir a todas las acusaciones que le estaban haciendo, que ella durante su gobierno no había hecho y ahora tampoco está haciendo nada a favor de los mapuches, ¿no? Entonces,
En los mapuches, digamos, en la sociedad chilena, se concentra muchas formas de opresión. Tal es así de que el gobierno de Piñera podría tener, digamos, la cara como para reconocer grandes demandas al sector obrero, ¿no? Y pues así, ¿no? Entonces son los obreros, los trabajadores, hay que reconocerles y aparecer como si fuesen buenos, por decir, pero su política respecto de los mapuches podría permanecer intacta. O sea, por eso aparecen ya no solamente como criminales, sino como terroristas, ¿no? Entonces, cuando partimos de las formas extremas o agudas de la opresión donde se concentra eso, entonces el conocimiento o el saber, o en este caso la ontología o la filosofía de la historia, contenida o presupuesta en un sistema de dominio, nos puede aparecer en toda su barbarie, así como los grandes documentos de barbarie, ¿no? Entonces, por eso es que la necesidad de tener otra comprensión de la historia, o sea, otra visión del sentido de la realidad, o sea, hacia dónde va, que es una forma de decir, ¿para qué nos levantamos todos los días, todas las mañanas? ¿Para qué vamos a luchar? ¿Para qué vivimos? En última instancia, ese es el problema del debate, del contenido, de lo que podía significar el sentido de la vida, cuya formalización política, digamos, es el sentido de la historia. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? En Benjamín no aparece tan claro. Tal vez sea por el, digamos, ¿cómo se llama? La aparición, pero fue, sí, intempestuosa, enorme, exuberante, apabullante de los filósofos de la historia en Alemania, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Estas corrientes historicistas, ¿no? Pero el que está detrás es Hegel, otra vez, ¿no? Entonces, con Benjamin, ahora, digamos, conceptualmente, desde Benjamin hay que desfondar la filosofía de la historia de Hegel, ¿no? Y producir otro tipo de contenidos desde la tradición de los oprimidos de los cuales estamos partiendo ahora, ¿no? Nos falta poquito tiempo, entonces yo creo que nos quedamos acá para antes de pasar a la tesis 9. He estado releyendo una y otra vez esta cita que hace Benjamin de un poema que le escribió Scholem a Benjamin cuando le obsequió la pintura o el grabado del, ¿cómo se llama? Angelos Novus, ¿no? Y hay, ¿cómo se llama? Una frase de aquí que le doy vueltas y vueltas y no termino de entenderla. Pues voy a seguir trabajándola para la siguiente semana. En parte la vía es, epistemológicamente, es la de Marx. Y digamos de los pocos que desarrolla esta perspectiva epistemológica de Marx, él dice, hay que partir siempre del presente, que es lo que tenemos, ¿cómo se llama? A la mano, ¿no? Entonces partimos del presente y en el presente diagnosticamos quién es el oprimido y el tipo de opresión que está sufriendo, ¿no? Y por esa vía, o sea, agarrando al sujeto al oprimido, perseguimos de dónde procede este tipo de opresión. Por esa vía podemos tener un diagnóstico de la historia distinto
al tipo de diagnóstico que de la historia produce el opresor, ¿no? Entonces, indagando ahora en el momento de la constitución de la opresión del presente, podemos reconstruir haciendo este repaso a contrapelo del modo histórico de constitución de la opresión actual. Podemos descubrir en el sujeto de la opresión el modo como es que comprende, sostiene, conoce, argumenta, contraargumenta, etcétera, etcétera, a su humanidad oprimida, ¿no? Su humanidad negada, ¿no? Cuya historia normalmente no está escrita o formalizada en los textos oficiales de la historia, menos de la filosofía de la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que permanentemente hay que estar haciendo a cada momento. Entonces, lo primero que uno encuentra como contenido son, digamos, la materialidad negada, digamos, las formas en concreto de dominio, digamos, como las formas de trabajo de los esclavos traídos del África, de origen afro, ¿no? Pero eso es, digamos, la forma o lo que aparece a simple vista. Pero en nuestro caso sería perseguir, digamos, qué es aquello que los ha sostenido. Entonces ahí podemos ir reconstruyendo no solamente las reflexiones morales y éticas, sino también ahora místicas, que es aquello que ha permitido que este tipo de oprimidos, por decir, se mantengan a lo largo de todo este tiempo. De lo contrario, habrían desaparecido completamente, ¿no? Esa sería más o menos la perspectiva, que es un poco, digamos, es algo que no hacemos nunca en sentido lineal, sino, digamos, es a muchas bandas, ¿no? Porque no es que de este presente ahora nos remontamos linealmente al pasado, no, sino que es, bueno, de este presente vamos, digamos, al pasado inmediato, de ahí, digamos, otra vez volvemos al presente, o digamos, a la posibilidad de sentido como futuro, otra vez nos remitimos, digamos, a las nuevas notas que pueden aparecer, o noticias, digamos, que podamos tener de otras formas de presión y así sucesivamente. Sí, como dice Marx, que el orden de aparición de los sentidos de la historia al principio son un tejimaneje. La reflexión es aquello que hace aparecer a todo eso como con sentido lógico. Así sería. Pero y eso es a posteriori, ¿no? Después de muchos años de investigación. Así. Ahora, aquí lo contundente no es como el argumento moderno, que es lógico, ¿no? Que es un poco el modo como, digamos, lo del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial y ahora de la OMS, aparecen con un argumento contundente en sentido lógico. Se muestran estadísticas, ¿no? Sí, de investigaciones aquí y allá, de tal modo que a los dignatarios de países del tercer mundo los dejan con la boca abierta diciendo, no, pues, de modo, hay que seguir esto, ¿no? La contundencia nuestra tiene que ver con la formalización de los contenidos existenciales, ¿no? Claro. Que descubrimos en este tipo de oprimidos. Cuando a todo eso, ¿no? A todos esos, esas formas existenciales de vida, que a su vez son de resistencia, hemos tenido acceso a ellos, inclusive de modo existencial, aparecen entonces con una consistencia tal. Imagínense cuando está contenido detrás de ello lo místico. Hay una fuerza ahí impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Pero digamos, no en el sentido mistificador de la palabra, ¿no? Por ejemplo, he estado viendo
ahora, ¿cómo se llama? Algunos documentales de algunos youtubers del área andina, tanto de Bolivia como del Perú, en plena pandemia, ¿no? Cómo preparan los alimentos, ¿no? Entonces, ellos mismos dicen, nosotros no estamos sufriendo ningún tipo de consecuencia de la pandemia porque nosotros nos alimentamos todo natural. Mira, mira, dicen, sacan la papa de su sembradío, sacan la papa, ¿no? Y con esta papa vamos a cocinar en olla de barro, ¿no? Entonces, ¿por qué en olla de barro? No es porque no tengan olla de, ¿cómo se llama? De aluminio o de metal, ¿no? Sino porque, lo estoy diciendo a mis palabras siempre, o sea, yo estoy traduciendo, en parte soy traductor, es un poco lo que decía al principio, ¿no? Porque en la olla de barro está contenida la fuerza de la tierra con la cual se elabora la olla de barro. Y cuando se cocina, una parte de esa fuerza de la tierra con la cual se ha hecho la olla de barro pasa al alimento, ¿no? Y pasa de una forma especial cuando el tipo de fuego con el cual se cocina es leña, no gas, ¿no? Entonces dice, bueno, ahora nos falta cebolla, ¿no? Van y delante de la cámara ahí arrancan su cebolla así de la tierra que y esto hemos, ¿cómo se llama? Hemos sembrado nosotros ahí y la trucha igual, van y dice, estamos creando truchas aquí, entonces van y sacan la trucha, la preparan, todo eso. Y lo que me llamaba la atención, ¿no? Están picando la cebolla, el ají, el locoto, así, dicen, bueno, ve, mira, ¿cómo se llama? La salsa. Bueno, en Bolivia se le dice yahua. Mira, está bien feliz, ¿no? Y las papas, mira, mira cómo han cocido bien felices. Mira, el maíz cómo ha cocido bien feliz. Y muestran, están arrancando, ¿cómo se llama? El choclo, bueno, en este caso el maíz. Acá se le dice choclo, en México se le dice maíz. Están arrancando ahí ¿cómo se llama? Del sembradío que está cerca de su casa, ¿no? Y dice feliz, es un choclo feliz, así. Lo cocina y obviamente se lo come de modo feliz. Ahí también hay, digamos, una fuerza contundente, con lo cual pueden sostener una forma de vida contundente. Todos dicen, no es como la ciudad, ahí se enferman de todo. Aquí no, aquí no. Y eso es explícito. Entonces, que la pregunta también aquí, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de fuerza, en última instancia de espiritualidad, está contenida en el alimento con el cual nosotros enfrentamos fenómenos como el de la pandemia? Y que en parte tiene que ver con la fuerza de esta gente cuando sale a las calles a luchar, ¿no? Y no es una lucha, a ver, digamos, quién gana más, quién no gana tanto, digamos, como podría ser en la bolsa. Aquí es una lucha, como dicen aquí, hasta sus últimas consecuencias, vida o muerte, ¿no? Bueno, compañeros, se nos acabó el tiempo. Nos vemos el siguiente miércoles.